Gracias, presidente. Primero que todo, pues quiero saludar a la mesa directiva, a todos los representantes y a las representantes de esta plenaria, saludar también a los que están aquí, a la prensa, a la televisión nacional, a todos los televidentes, saludar muy especialmente a las víctimas de casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos que están acá en las barras, saludar de manera muy especial al señor ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, y a todos los generales, almirantes y altos oficiales que están presentes y que veo que se han tomado en serio este debate. Saludar igualmente al doctor Yesid Reyes, ministro de Justicia. Una claridad inicial: este debate lo presenté el 20 de julio, cuando me estrené como nuevo representante de esta corporación. Fue aprobado el 22 de julio y después de varios tropiezos, agradezco que finalmente se le garantice a la oposición hacer este debate tan importante para los colombianos. Y quiero hacer una aclaración, señor ministro de la Defensa, porque ya hemos estado en otros debates. Yo no le estoy haciendo un debate hoy al ejército colombiano. Yo estoy haciendo un debate a los 5.700 militares que están vinculados a procesos judiciales por el asesinato de civiles indefensos. Por fortuna para este país, no son más de 10.000 militares los que pueden resultar vinculados a esta práctica terrible que conocemos como falsos positivos, que no son falsos porque hay más de 6.000 víctimas, que no son positivos porque son crímenes de Estado. Y por eso quiero que todos los miembros de la fuerza pública, ese 99% de miembros de la fuerza pública, entiendan que el representante Alirio Uribe no es enemigo del ejército, es enemigo de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que algunos miembros del ejército han cometido. Y quisiera entonces, señor ministro, que usted, cuando me responda, no nos muestre todas las bondades del ejército, que las conocemos, su denodado trabajo para garantizar la vida, la soberanía nacional, para combatir a los grupos armados ilegales, porque esa es su función constitucional. Yo quisiera que usted, señor ministro, se refiriera al cuestionario que le formulé y a las peticiones que al final de este debate voy a hacer. No quiero desviar el debate. Desde el día de ayer, el senador Álvaro Uribe Vélez y muchísimos furibistas me están calumniando por las redes sociales, señalándome de guerrillero, de terrorista, de asesino, de secuestrador, y están utilizando un falso positivo que tiene fallo nacional de la Corte Suprema, que tiene fallo internacional de la Comisión Interamericana, que es la masacre que hizo la Policía Nacional en el suroriente de Bogotá, para tratar de enlodar este debate. Y están refiriéndose al caso del Palacio de Justicia, al caso de Mapiripán, al caso del bombardeo Santo Domingo, procesos todos que tienen fallos nacionales y fallos internacionales para tratar de desacreditar a este parlamentario y su debate. Pero insisto, no contesto hoy, no quiero dar ese debate, pero me llama la atención que utilicen un falso positivo para desacreditar el debate sobre los falsos positivos. Inicialmente, presidente, solicito un minuto de silencio en memoria de algunos que están acá, pero en memoria de las mamás, de los papás, de los hermanos, de los hijos, de los amigos, de esos de más de 6.000 colombianos que han denunciado ante la justicia que no eran guerrilleros,
que no eran terroristas y que fueron ejecutados extrajudicialmente. Solicito, presidente, un minuto de silencio. Señor secretario, se decreta un minuto de silencio. Doctor Alirio, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Continúo con el debate. Presidente. Yo solicito garantías para la oposición. Estamos en el debate ya. Siga, doctor Alirio. Por favor, presentamos las diapositivas. Doctor Oscar, le voy a dar la moción de orden, pero no voy a permitir en ningún momento que traten de intervenir cuando los citantes o cuando los intervinientes están haciendo uso de la palabra. Doctor Oscar. Señor presidente, jamás de mí podrá usted encontrar que vaya a atravesarme o hacer algún acto ilegal en contra de un debate. El doctor Alirio está en todo su derecho y aquí lo vamos a escuchar con todo juicio y después seguramente también nos irán a escuchar a nosotros. Pero así como se pidió un minuto de silencio al que nos sumamos adoloridos, también quisiera pedir un minuto de silencio por tanto policía, tanto soldado, tanto servidor público que ha sido asesinado en Colombia por el terrorismo y por muchas circunstancias. Esa es la moción de orden, señor presidente. Concedida y se decreta un minuto de silencio. Doctor Alirio, continúe. Gracias, presidente. Desde el Polo Democrático siempre hemos pedido que haya un cese al fuego y un cese inmediato, que avancen las negociaciones con las FARC, que avancen las negociaciones con el ELN y que dejemos de perder vidas. Ni un solo militar más, ni un solo policía más, ni un solo guerrillero más, ni la población civil siga poniendo vidas en este conflicto armado. Iniciando entonces con mi presentación del debate, quisiera iniciar diciendo que la ejecución extrajudicial y sumaria tiene su origen en el derecho internacional y que muchas convenciones internacionales regulan este tema de las ejecuciones extrajudiciales. Técnicamente, la ejecución extrajudicial se identifica con el homicidio perpetrado por agentes del Estado como sujeto activo, colocando a la víctima en una situación de indefensión o de inferioridad. A veces se pregunta a la gente por qué hablamos de ejecución extrajudicial.
porque en el derecho internacional muchos países tienen la pena de muerte, que sería la ejecución judicial, y esta ejecución es la que se hace por fuera de la ley, que es una ejecución ilegal. En el caso colombiano, las ejecuciones extrajudiciales no están tipificadas, se conocen como homicidios, homicidios en personas protegidas, homicidios agravados. Quiero decir también que las ejecuciones extrajudiciales no son una práctica nueva en el escenario colombiano y que éstas se han venido cometiendo desde hace muchos años atrás y por varios gobiernos. Quiero decir también que, de acuerdo a las cifras que tenemos de ejecuciones extrajudiciales, se han documentado por la Coordinación Colombia-Europa más de 6.000 casos, de los cuales por lo menos han ocurrido durante el gobierno de Álvaro Uribe más de 5.200 ejecuciones extrajudiciales. Si traemos a colación la definición del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Ashton, él dice que son esos homicidios cometidos por un gran número de unidades militares en todo el país, que se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del número de bajas. En un informe reciente de la Coordinación Colombia-Europa se documentaron 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales e, insisto, 5.326 durante los dos gobiernos del expresidente Uribe. Quisiera decir también que estos crímenes se cometieron dentro de una política de seguridad donde se dieron alianzas. Recordemos que cuando inició el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a los 4 días declaró la conmoción interior y le dio facultades a las fuerzas militares, amplias facultades. Luego se crearon las zonas de rehabilitación en el año 2002 también, donde de alguna manera en muchas regiones del país el poder civil fue sometido al poder militar. Cuando miramos la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales, los departamentos que fueron afectados fueron todos los departamentos del país. No sé por qué no están apareciendo las diapositivas en la pantalla. Quisiera que en esos departamentos del país el 33% de los casos se presentaron en Antioquia, en el Meta se presentó el 9%, el 7% en el Huila, el 6% en el Cesar, y bueno, ahí están las cifras de las zonas del país donde se presentaron las ejecuciones extrajudiciales. Quiero también dejar claro, y quiero que me muestren la próxima diapositiva, que durante los últimos 4 gobiernos se han cometido ejecuciones extrajudiciales. Si ustedes miran la gráfica, durante el gobierno de Andrés Pastrana, cada 3 días se cometió una ejecución extrajudicial. Durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe se cometieron 2 ejecuciones extrajudiciales por día. Y durante el gobierno de Juan Manuel Santos se cometió una ejecución extrajudicial cada 5 días. Esto para que entendamos la sistematicidad de esta práctica, y si bien es cierto, bajaron de manera sustancial durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales. En lo que tiene que ver con el perfil de las víctimas, es bueno que, y el país lo recuerda, que la mayoría de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron hombres jóvenes, pertenecientes a sectores sociales vulnerables y de escasos recursos económicos. Otro grupo de víctimas de esta práctica está conformada por habitantes de la calle, por personas consumidoras de sustancias alucinógenas, por recicladores, por personas con antecedentes penales por delitos menores. Si miramos la afectación por sexo de las ejecuciones extrajudiciales, me gustaría que mostraran las diapositivas. Vamos a encontrar que el 7% de los casos fueron mujeres y que el 93% de los casos documentados fueron hombres. No sé por qué no están apareciendo las diapositivas. Ah, están a este lado, perdón. Voy a mirar para el otro lado entonces.
Cuando miramos la afectación por edad de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, es bueno que el país sepa que el 86% de las personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron personas menores de 36 años y que de ese 80%, el 24% fueron niños menores de 18 años, niños a la luz de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Es importante también, cuando tratamos de mirar cuál era la actividad de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, observar cómo el 16% fueron campesinos, el 3% fueron indígenas, el 5% fueron líderes comunitarios, sindicales, obreros, desempleados, un 2% fueron comerciantes, un 1% fueron estudiantes. Es decir, fueron las poblaciones afectadas. Cuando hemos denunciado que las prácticas de ejecuciones extrajudiciales se cometieron de manera masiva, es porque existió un pago de recompensas previsto legalmente en la directiva número 029 del 2005, donde se pagaba por los resultados operacionales que se medían, como lo decía un coronel, en litros de sangre. Esta directiva presidencial del Ministerio de la Defensa, establecía pagos hasta de 3.8 millones de pesos por recompensas que se pagaban a miembros de la fuerza pública por estas ejecuciones extrajudiciales. Nunca se nos ha dicho si esta resolución fue sustituida por la directiva 021 y se nos han dado razones de seguridad nacional para no acceder a la misma. De igual manera, quiero que tengamos en cuenta cuáles fueron los patrones de los crímenes. Los patrones de los crímenes en Colombia, como lo ha denunciado Naciones Unidas, hubo un patrón de ejecuciones. Dentro de estas patrones de crímenes está que la mayor parte se hicieron en zonas donde habían sido declaradas de conmoción interior, zonas de rehabilitación, zonas de consolidación, zonas altamente militarizadas. Insisto en que la selección de las víctimas se hacía en los sectores más marginados de las diferentes ciudades, entre jóvenes sin alternativas, sin que podían aceptar trabajos para desplazarse a otro lugar del país. Se hacía un traslado de las víctimas para esconder los falsos positivos, ya que se llevaban a otras zonas del país donde la población no podía identificar a las víctimas. Se presentaron reclutadores profesionales y más adelante lo vamos a mirar más detalladamente, es decir, gente que se especializó en reclutar personas para entregarlas a unidades militares para que realizaran los falsos positivos. También otra de las características fue hacer montajes en la escena del crimen, colocarle armas, uniformar a las víctimas, afectar toda la escena del crimen para que apareciera como que estos crímenes habían sido cometidos en combate. Y aclaro, el ejército tiene el deber legal y constitucional de combatir a las personas de la insurgencia, a los guerrilleros, a las bandas criminales. Aquí estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de hechos que no ocurrían en combate. Se presentaban a las víctimas inicialmente como bajas de la guerrilla, como NN terrorista, después se presentaban como extorsionistas, como delincuentes, también se presentaron como miembros de bandas criminales. Al final, las víctimas eran sepultadas como NNs, es decir, las víctimas eran desaparecidas, se ocultaban sus documentos para que estas personas no pudiesen ser identificadas. Y quiero decirle al país también que hicimos un ejercicio de verificar el abandono de tierras, el despojo de tierras con ejecuciones extrajudiciales, y nos encontramos con el siguiente cuadro que pone de presente que en todos los departamentos, Antioquia, Meta, Huila, Norte de Santander, Cesar, Caquetá, etcétera, hay una coincidencia
entre las áreas de despojo con las áreas de ejecuciones extrajudiciales, que además eran las áreas más militarizadas del país. Si miramos el cuadro siguiente, en los departamentos donde ocurrieron el 70% de despojo y abandono de tierras, ocurrieron igualmente las ejecuciones extrajudiciales. Quiero entonces señalar que las ejecuciones extrajudiciales, lo que conocemos como falsos positivos, son apenas una modalidad de los homicidios selectivos. Este país tuvo más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica que fueron asesinados, más de 3.000 sindicalistas. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se han asesinado 220 defensores de derechos humanos. Y por eso Philip Ashton, relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, se tomó el trabajo de definir el falso positivo como un fenómeno donde un reclutador engaña a la víctima con falsas pretensiones, lo lleva a una localidad remota, siendo asesinadas por miembros del ejército y enterradas en fosas comunes. Todo esto con la finalidad de manipular la escena de crimen y presentarlos como falsas víctimas. E insisto, cuando yo estoy haciendo este debate, no estoy hablando de las bajas legítimas. El ejército tiene la legitimidad de en combate causar bajas, y esa es una obligación legal y constitucional. En el siguiente cuadro, y pido que lo miren muy detenidamente, hacemos un cruce. El anaranjado son las acciones bélicas, el azul son las muertes en combate y el gris son las ejecuciones extrajudiciales. Si ustedes miran, durante el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe, en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, casi que el número de ejecuciones extrajudiciales es igual al número de operaciones militares. Hay un bajón terrible en el 2009, ¿gracias a quién? Gracias a las víctimas, gracias a las ONGs, gracias a la comunidad internacional, que le dijimos al país: en Colombia se están haciendo ejecuciones extrajudiciales de manera indiscriminada. Y eso llevó a que las ejecuciones extrajudiciales bajaran sustancialmente del año 2008 al año 2009, época en la cual el ministro de la Defensa era precisamente Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República. Hay muchísimos informes. Ustedes ven aquí un cuadro donde se reseñan una cantidad de párrafos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del Reino Unido, de la Comisión Interamericana, de Naciones Unidas. A raíz de toda esta denuncia, se frenó la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, gracias a los medios de comunicación que documentaron lo de Soacha, que documentaron muchos casos en el país. Siguiendo entonces con nuestra presentación, quiero decir que durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez se cometieron 5.326 ejecuciones extrajudiciales. Estas cifras no son mías, estas cifras son de la Fiscalía, son de la Procuraduría, son de la Defensoría del Pueblo, son de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y durante el gobierno de Juan Manuel Santos, del 2010 al 2014, se cometieron 267 ejecuciones extrajudiciales. Cuando miramos los responsables de las ejecuciones, en su mayoría, el 87% corresponde al Ejército Nacional. Ahí están las cifras, están las estadísticas, que por razones de tiempo no las detallo. Y cuando miramos la afectación nacional, pido que miren este mapa que está acá, para que ustedes se den cuenta que fue una práctica sistemática. Los departamentos que están en azul claro fueron los departamentos donde ocurrieron menos de 14 ejecuciones extrajudiciales, y van aumentando hasta llegar al morado de Antioquia, donde ocurrieron más de 1.000 casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. Pero si ustedes miran, no hubo un solo departamento en Colombia donde no se practicara la ejecución extrajudicial.
Pasemos a las investigaciones. La Procuraduría General de la Nación nos ha reportado 5.629 miembros de la fuerza pública investigados por estos casos. Cuando nosotros miramos la proporción del Ejército Nacional, son 4.913 miembros. Estas son cifras, insisto, de la Procuraduría General. Si miramos el cuadro siguiente, vamos a encontrar que en trámite se encuentran 2.936 investigaciones y que ya se tramitaron 2.688. Pero, ojo, miremos el cuadro más adelante. La mayoría de las investigaciones, el 45% de las investigaciones, o sea, 2.536 casos, fueron casos cerrados. 1.118 están en evaluación, 496 están en investigación disciplinaria. Cuando miramos el porcentaje de los casos que la Procuraduría reporta como cerrados, encontramos que son el 88% de los casos que han sido cerrados y el 12% que tienen sanciones. Cuando miramos los casos que tienen sanciones, encontramos que son en total 292 miembros de la fuerza pública sancionados, y como siempre, como lo ha dicho la Comisión Interamericana, como lo ha dicho Naciones Unidas, siempre se sancionan a los soldados, a los sargentos, a los oficiales de la policía de bajo rango. Y si ustedes miran este cuadro, a pesar de que hay oficiales como capitanes, mayores, oficiales de mayor rango, no hay un solo general que haya sido investigado por la Procuraduría General de la Nación. Si miramos cuáles miembros de la fuerza pública han sido sancionados, vamos a encontrar que por homicidio en persona protegida han sido sancionados 288 miembros de la fuerza pública. En conclusión, la Procuraduría General de la Nación, si bien es cierto, ha vinculado a más de 5.600 miembros de la fuerza pública, los resultados de las sanciones que hemos mencionado dejan mucho que desear de la Procuraduría General como organismo de investigación. Pasando a las investigaciones de la Fiscalía. Si pasamos a las investigaciones de la Fiscalía, quisiera darles unas cifras globales. La Fiscalía adelanta hoy 3.430 investigaciones por 5.700 víctimas, 5.700 jóvenes, muchos de ellos niños. Están investigados 5.749 miembros de la fuerza pública. Están investigados 5.749 miembros de la fuerza pública, de los cuales 22 son generales. Están detenidos o con medida de aseguramiento o entre comillas detenidos en los Tolemaida Resort 3.354 miembros de la fuerza pública, y se han condenado a 817 miembros de la fuerza pública. Como ustedes pueden ver, el 60% de las investigaciones están en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, que son más o menos unas 2.400, y en las fiscalías seccionales hay 1.269 investigaciones. Cuando miramos el estado de las investigaciones que adelanta la justicia ordinaria, también vemos cifras preocupantes a pesar de los avances que ha hecho la Fiscalía, y por eso nosotros estamos pidiendo no que se fortalezca la justicia penal militar para pasar allí los falsos positivos, sino que se fortalezca, señor ministro de la Justicia, el Poder Judicial. Recordemos que la justicia penal militar es una justicia meramente administrativa. La Unidad de Derechos Humanos, que es la que tiene la información, digamos, debidamente sistematizada,
nos reporta que el 62% de los casos están en indagación previa, nos reporta que apenas 2% tienen acusación, que es lo que aparece allí en verde, y apenas están en juicio 37 casos. Es decir, hay una falta de investigación también, de avanzar más en estas investigaciones. Cuando miramos quiénes son los que han sido condenados, insisto, han sido condenados 817 miembros de la fuerza pública por casos de ejecución extrajudicial conocidas popularmente como falsos positivos. El 72.6% son soldados, es decir, han descargado la justicia sobre los autores materiales. También hay condenados 46 sargentos, 40 tenientes, 19 capitanes, 9 mayores, tenientes coroneles 2, pero no hay ningún general respondiendo. Los generales tenían mando operacional, sus soldados cometieron esos crímenes bajo su mando, y a pesar de que hay 22, pues como ustedes ven, no hay ninguna condena frente a los generales. Si miramos el cuadro siguiente, vamos a encontrar este fenómeno de 440 casos donde están investigando los reclutadores. Esto para decir que hubo una figura especial de personas dedicadas a capturar esos jóvenes para ser posteriormente asesinados. En este momento, y como lo anuncié en mi debate, yo quiero traer a colación un testimonio, porque yo insisto que la cooperación de los Estados Unidos también incidió en la práctica de los falsos positivos. Y yo quisiera que en este momento escucháramos a uno de los autores de este libro que pongo de presente en este debate, que se titula Falsos positivos en Colombia y el papel de la asistencia militar de los Estados Unidos, años 2000 y 2010. Pido entonces que por favor escuchemos esta declaración. No hay sonidos. Él es el autor del libro. Datos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales o homicidios fuera de combate cometidos por miembros de la fuerza pública. Con fuentes de la Fiscalía General de la Nación y ONGs que documentan estos hechos, llegamos a un listado de 5.763 presuntas ejecuciones entre 2000 y 2010, sin incluir ENNs y de separaciones forzadas. En más de 1.500 de estos hechos, se identificó la brigada o el batallón del ejército responsable y el comandante de esa unidad en el momento del hecho. Nuestro objetivo fue analizar qué impacto, positivo, negativo o nulo, tuvo la asistencia militar de Estados Unidos en la presunta comisión de ejecuciones. Encontramos que las brigadas que recibieron un nivel mediano de asistencia de Estados Unidos registraban durante los 2 años siguientes a esa asistencia un promedio de 9 ejecuciones más que aquellas brigadas que recibieron poca o ninguna asistencia directa. Por otro lado, los comandantes con el mayor número de presuntas ejecuciones bajo su mando no solamente asistieron a cursos militares de Estados Unidos, sino que también fueron invitados como instructores. No encontramos evidencia de que Estados Unidos instruyera en ejecuciones, aunque algunos funcionarios mostraron una falta de interés ante esa práctica. Pero es preocupante el patrón de tantas denuncias de ejecuciones que coinciden con mandos de oficiales con mucha formación de Estados Unidos. El general Oscar González Peña, quien dijo que el sistema de recompensas para bajas era tan legítimo como los premios para criminales vivos o muertos en el lejano oeste de Estados Unidos. Era un instructor en la Escuela de las Américas en Georgia y documentamos 143 presuntas ejecuciones bajo su mando en la 4ª Brigada entre 2004 y 2005.
Los generales Jaime Lasprilla Villamizar y Mario Montoya Uribe, con 75 y 59 presuntas ejecuciones respectivas bajo su mando, también fueron instructores en Fuerte Benning. El coronel Santiago Herrera, preso por su papel como comandante de la Brigada Móvil 15 en Ocaña, a donde se llevaron los jóvenes de Soacha, fue el comandante de la Brigada Móvil o batallón con el mayor número de presuntas ejecuciones documentadas bajo su mando, 37. Era instructor en la escuela sucesora de la Escuela de las Américas, WINSEC, en 2005, antes de su desempeño en Ocaña. Mientras que el general Jorge Rodríguez Clavijo, el hoy condenado coronel Hernán Mejía y coronel Marco Pinto Lizarazo recibieron extensa formación militar de Estados Unidos y documentamos altos números de presuntas ejecuciones bajo su mando. Según el derecho internacional, los comandantes tienen la responsabilidad legal por los delitos cometidos por sus subalternos si sabían o debían de saber de los hechos y no actuaron efectivamente para castigar o detenerlos. El criterio para recibir asistencia militar de Estados Unidos debe ser, y es, bajo la legislación de ese país, más alto que el requerido para una condena judicial, porque implica dotarlos con armas militares extranjeras. El mismo criterio debe aplicarse a ascensos de oficiales. Si existe un patrón de ejecuciones bajo su mando, aun si no hay indicio de que hayan dado una orden ilegal, no deben ser ascendidos. Más del 95% de las presuntas ejecuciones no habían llegado a una sentencia en septiembre de 2013 y casi la mitad de los hechos en la Unidad de Derechos Humanos estaban en investigación preliminar, aunque en promedio 8 años habían pasado desde el hecho. Muchos otros casos quedan en la justicia penal militar y deberían ser pasados a la justicia ordinaria. Ciertas regiones tienen un nivel de impunidad y olvido aún más alto, especialmente Huila, Meta y Guaviare, y urgen mayores recursos de investigación y sobre todo voluntad política para esclarecer verdades y llevar a los responsables a la justicia. Hoy, y en una eventual comisión de verdad, el Estado y la sociedad colombiana deben exigir de Estados Unidos una detallada rendición de cuentas sobre tipos, cantidades y destinos de formación militar, equipos, armas y inteligencia, para evaluar con más profundidad el efecto de esa asistencia en la terrible práctica de falsos positivos y otros homicidios fuera de combate que han causado tanto sufrimiento en Colombia. Para mayor información y análisis, les recomendamos leer nuestro informe completo. Gracias. Para ir cerrando ya este debate, quisiera decir que esta persona, John, que vive en California, fue casi que traído a Bogotá a ser interrogado por el general Lasprilla ahí en el comando del ejército acá en Bogotá, y también mientras se hacía ese interrogatorio que duró como 6 horas, a otro de los autores de este libro, a a Alberto Yepes, lo asaltaban y hombres armados en moto le robaban su computadora donde tenía toda la información de esta investigación. Y quiero acá, señor ministro, ¿dónde está el señor ministro? Gracias, señor ministro. Quisiera insistir porque voy a entrar al tema de las conclusiones. Esta investigación, señor ministro, nos muestra cómo los 5 altos oficiales que más tuvieron formación en Estados Unidos y que fueron formadores en Estados Unidos, algunos de ellos, los 5 que bajo su mando se cometieron más casos de ejecuciones extrajudiciales, 3 de ellos terminaron de comandantes generales del ejército. Y por eso a mí me parece que es importante mirar el caso de la 9ª Brigada en Huila, donde se cometieron masivos ejecuciones extrajudiciales, muchísimas ejecuciones extrajudiciales, donde fue el actual comandante del ejército, el general Lasprilla,
fue comandante y allí se cometieron, como lo muestran las imágenes, varias, por lo menos 75 casos de ejecuciones extrajudiciales. Y hay generales como el general Montoya que establecía o que sugería que se hiciera esta práctica. Él felicitaba a Hernán Mejía en Valledupar porque él le anunciaba 10 muertos y no le daba 10 sino le daba 20, y lo ponía de ejemplo como comandante general de las fuerzas militares a otros oficiales. Les decía que produjeran bajas, que les dieran licencia a los soldados, que les dieran $1 millón de pesos a cada soldado. Cuando le preguntaban al general Montoya de dónde sacaba la plata, él decía... Vamos a solicitarle a Sonido se permita ampliar el tiempo que tiene el señor ponente. Ya van 40 minutos, pero no hay problema que tome 10 minutos más, querido representante Alirio Uribe. Gracias, presidente. No, está bien, 10 minutos, en 10 minutos termino. Gracias, presidente. Quiero decir entonces que esto tiene mucha preocupación, señor ministro, y voy a entrar a la parte de las propuestas, porque ha habido iniciativas legislativas de parte suya, ministro, de parte del gobierno nacional, para tratar de promover la impunidad de estas ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Y a mí me gustaría que me respondiera por qué, señor ministro, usted ha tenido más de 10 iniciativas legislativas, reformas constitucionales, leyes estatutarias, leyes legales, que son manifiestamente inconstitucionales, que son convencionales, que son contrarias a las obligaciones del Estado colombiano en materia de garantizarle a las víctimas acceso a la justicia, para tratar de fortalecer el fuero penal militar y promover que estos hechos pasen de la justicia ordinaria a la penal militar. Usted sabe que el propio presidente Juan Manuel Santos tuvo que destituir durante el primer semestre de este año varios generales, entre otras cosas porque estaban dialogando con coroneles presos, diciendo que había que montar un cartel para sabotear a los fiscales y jueces que investigaban falsos positivos. Por eso, señor ministro, nosotros creemos que todas estas reformas tienen trampas para que estos casos de ejecuciones extrajudiciales queden en la impunidad. Aquí yo traigo a colación los 5 proyectos que hoy están vigentes. Claro, hay que aclarar que hay 2 reformas constitucionales que son del Centro Democrático, que también quiere la impunidad frente a las ejecuciones extrajudiciales, y hay una reforma constitucional que es del actual gobierno. Por eso, para pasar a las conclusiones, señor ministro, e ir cerrando este debate, sin entrar a mirar el contenido de las reformas legislativas para respetar el tiempo, presidente, que usted me ha dado, yo quisiera llegar a estas conclusiones. Yo quiero solicitarle al señor ministro que se retiren esas iniciativas legislativas que pretenden ampliar el fuero penal militar. Esas iniciativas legislativas, insisto, lo que ponen de presente es la voluntad del gobierno. A mí me gustaría que ustedes también, honorables congresistas, se abstuvieran de votar estas reformas, que ustedes miraran las mamás, los papás, los hermanos, los hijos de las víctimas a las caras y les dijera: yo voto porque su crimen quede en la impunidad. Porque para eso es este debate, para hacer propuestas, y las propuestas no pueden ser seguir fortaleciendo el fuero penal militar. Si bien es cierto, estamos en un proceso de paz y hay que buscar salidas para todas las partes, se equivocan, señor ministro, se equivoca, señor presidente Juan Manuel Santos, se equivocan, señores generales, si ustedes creen que estos crímenes pueden quedar en la impunidad pasando por debajo de la mesa con el fuero penal militar, o pagándole, como le hacían a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, 50 o más millones para que pasara los casos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Si hay que buscar una fórmula, tendría que ser una fórmula de justicia transicional, y habría que aceptar que el ejército colombiano, que miembros del ejército colombiano
que altos oficiales del ejército colombiano, lamentablemente para la historia de este país, incurrieron en ejecuciones extrajudiciales. Quiero entonces también solicitar, señor ministro, que usted garantice a las víctimas el derecho a la justicia, a la verdad. A mí me gustaría que algún día el ejército le pidiera perdón a todas las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Quisiera también señalar, señor ministro, como tercera petición, que es una petición que me parece que es razonable, y es que se remuevan de la cúpula militar los generales que a continuación menciono, algunos de los que están presentes, porque la Fiscalía Nacional General de la Nación nos reportó que bajo su mando, bajo su jurisdicción operacional, se cometieron ejecuciones extrajudiciales por unidades a su mando. Hay una responsabilidad por acción, por omisión, hay una responsabilidad política. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual comandante general de las fuerzas militares, la Fiscalía reportó 21 casos de ejecuciones que se cometieron, insisto, bajo su jurisdicción. No traigo a colación otras cifras de ONGs que llevarían a más de 40 casos. En el caso del mayor general Jaime Lasprilla Villamizar, comandante del Ejército Nacional, la Fiscalía reporta 44 casos que se cometieron bajo su jurisdicción por soldados que estaban a su mando. En el caso del brigadier general Henry William Torres Escalantes, que es actualmente comandante de la fuerza, del Comando Conjunto número 2 del Sur, bajo su mando se cometieron 68 ejecuciones extrajudiciales. Ahí entre comillas yo tengo otras cifras no gubernamentales, pero me estoy ateniendo a las cifras de la Fiscalía General de la Nación. El mayor general Hernán Giraldo Restrepo, ¿cómo es posible, ministro, que usted tenga a un general como encargado de derechos humanos en Washington cuando bajo su mando operacional se cometieron 73 casos de ejecuciones extrajudiciales? El brigadier general Nicasio de Jesús Martínez Espinel, comandante de la 5ª División, y que ahora ustedes pretenden nombrar como jefe del CIME, porque precisamente esta unidad, al parecer, resultó implicada en chuzar a los periodistas, en chuzar a la gente del proceso de paz, y quieren colocar a este general, que la Fiscalía reporta 72 casos de ejecuciones extrajudiciales bajo su mando, como nuevo jefe del CIME. Este general debe ser llamado a calificar servicios y mandarle un mensaje al país de que este gobierno quiere realmente que no haya más ejecuciones extrajudiciales en el país. Lo propio con el brigadier general Emiro José Barrios Jiménez, que en 2 zonas operacionales la Fiscalía nos reporta 40 casos. El brigadier general Jorge Enrique Navarrete Jadet, comandante de la 7ª Brigada actualmente, que la Fiscalía nos reporta 24 casos. Y quiero decirle, señor ministro, que este mes viene la Corte Penal Internacional a Colombia y que con muchas víctimas y muchas organizaciones le vamos a entregar esta información, porque en el año 2002 la Corte Penal Internacional sacó un informe preliminar y dijo que en Colombia existían estructuras al interior del ejército para cometer falsos positivos. Dijo que esto había sido a gran escala. Habló de un masivo número de víctimas, de una planificación de los crímenes, de que las bajas se daban en combate, se presentaban falsamente como en combate, y dijo la Corte Penal Internacional que esto equivalía a un ataque sistemático a gran escala contra la población civil. Y la Corte Penal está mirando si aquí se va a hacer justicia, sí o no, contra los mandos y contra los máximos responsables. Por eso vamos a entregar esta información y por eso, señor ministro, yo agradezco su presencia. Yo insisto, no es un debate contra el Ejército Nacional, es un debate contra oficiales, soldados, suboficiales que tuvieron que ver con esta horrible práctica de las ejecuciones extrajudiciales. Quisiera finalmente, señor ministro, decirle que murió el soldado profesional Nixon de Jesús Cárcamo Sánchez,
que había declarado en más de 39 casos de ejecuciones extrajudiciales contra altos oficiales, contra soldados, y que su esposa ha manifestado que él en esa guarnición militar realmente no se suicidó. Yo exijo que esto se investigue y también le mandé una carta hoy, general, porque el señor Pilides José Torres Monterrosa, que también es testigo, y muchos otros oficiales que me han entregado información que no he puesto en este debate porque hablé con la Fiscalía y esas investigaciones están activas y yo vengo aquí a buscar justicia, no a obstruir a la justicia. Me han mandado PowerPoints con 20, con 30 casos de ejecuciones extrajudiciales, con fotos, como cómo se ejecutaron, cómo se pagaron, etc. Este señor Pilides José Torres Monterrosa se encuentra actualmente en una guarnición militar en el grupo de caballería mecanizado número 4 Juan del Corral. Lo quieren trasladar a otra unidad militar. Me ha dicho que teme por su vida y le solicito, ministro, que usted colabore para que los oficiales, para que los soldados, para que aquellos que han estado comprometidos de falsos positivos y están colaborando con la justicia no vayan a ser perseguidos o asesinados en sus lugares de reclusión. Dejo así entonces, por concluido, señor presidente, mi intervención y pido que se le dé la palabra a otros convocantes, concretamente a la doctora Ángela María Robledo. Muchas gracias, señor representante.